palabra, Señor. Dame, Señor, lo que yo necesito este día, Señor. Porque no solo de pan viviremos, Señor, sino viviremos de la palabra que tú nos das, Señor. De esa palabra nos entender a toda tu iglesia, palabra de vida en México, en Valle, en los lugares donde se está escuchando esta palabra, Señor. Que sea tu precioso Espíritu que nos dé ese alimento que necesitamos el día de hoy, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia ahí en Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Acuérdense del acuerdo que tenemos aquí en la iglesia. ¿En qué consiste? En decir que cuando ya llegaron al versículo, ¿qué tienen que decir? Amén. Préstame la agüita. No es tuya, amor. ¿Ya llegaron? Amén. El apóstol Pablo refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, a todas las cosas que Dios había mandado y que las vamos a cumplir y que son parte de nosotros, dice en el 2:16, vamos a leer el 2:16, dice, ahí lo tienen un versículo antes, ese sí ya no me tienen que decir ni amén, porque no se echan tantito para atrás. Dice en el 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, ¿no? Entonces, aquí dice, en el Nuevo Testamento, que nadie se queje de ti, ¿sí? Que nadie te juzgue, porque si no respetas, digamos, el día de reposo, ¿sí? Que es un estudio muy importante. Yo también tuve un caso allá en la iglesia donde una oveja se fue porque dice que usted cambia los servicios de los domingos a los lunes cuando hay puente. Acostumbramos aquí en la iglesia que para que estés con tu familia, que pasamos el servicio dominical, lo pasábamos antes de la pandemia, lo pasamos al siguiente día hábil, ¿no? Es decir, decíamos, este lunes es día festivo, entonces por lo tanto la iglesia va a ser el lunes. El domingo no vamos a tener servicio. Entonces hubo una oveja que decía, pásate, Eleazar. Les presento a todos, es Eleazar y su esposa. Ahí donde gusten. Y entonces esta persona me decía, no, es que usted tiene que, no puede suspender el servicio del domingo, ¿no? Porque ese día es el día del Señor, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento Dios estableció que un día tenía que ser el día del Señor, y ellos establecieron que fuera el sábado, ¿sí? Por eso le llaman el Sabaoth, ¿no? El Sabaoth. Entonces yo decía, bueno, pues nosotros hacemos el domingo, ¿no? Entonces se trata de ponerle un tono. Pero entonces, el punto de partida es lo que dice en el versículo 17. Todo lo cual es sombra. ¿Les ayudas a buscar el versículo? 2:17 de Colosenses. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ¿qué? Había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Así es que dice aquí, todo lo que es sombra de ¿qué? De lo que habría que venir. Entonces yo quiero que te imagines algo, nada más así, como un ejemplo ahorita. ¿Qué es la sombra? Es algo que se está reflejando de algo que es lo verdadero, ¿no? Cuando tú vas caminando en la calle, yo me acuerdo mucho así que luego vas caminando y está la luz y ves tu sombra, ¿no? Entonces, esa sombra finalmente eres tú, ¿no? Pero el verdadero eres tú, lo demás es una ¿qué? Sombra. Es una sombra, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que ver que muchas cosas que en el Antiguo Testamento se mencionan
son sombra de lo que ha de venir, ¿no? Entonces cuando decían, es que no, debes hacer el día de fiesta, debes hacer el día de luna, tienes que festejar esto, tienes que comer panes sin levadura, por ejemplo, cuando decía Dios, el día que los saqué de Egipto tenían que comer pan sin levadura. Entonces ellos andaban consiguiendo un pan que no tuviera ¿qué? Levadura. Y ahora vemos que esto era ¿qué? Sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque el pan, ¿quién es el pan ahora para nosotros? Es Jesucristo, amén. Jesucristo es el pan. Y entonces dice, come ese pan, pero sin levadura. ¿Qué significa sin levadura? Que no esté ¿qué? Alterado. ¿Y por qué se altera la palabra? Porque muchas veces los ministros, o los pastores, o los apóstoles, todo, traen muchas cosas todavía del mundo y mezclan y la alteran, o sea, la ven a su manera y así convencen a la iglesia. Por eso tú ves en las 7 iglesias de Asia, que no es el estudio ahorita, que Dios siempre le manda a decir al príncipe, al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El responsable de la iglesia. Y le dice a la iglesia, o sea, corrige tu camino, algo está mal, ¿no? Entonces, lo que yo quiero establecer, todo lo que es que sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Es decir, mira, por ejemplo, aquí yo estoy viendo esta sombra de las sillas, ¿no? ¿Estas son las sillas? No. Pero estas son las sombras ¿de quién? De las sillas. Entonces, todo es que sombra de lo que había de venir. Ahora, vamos a estudiar el día de hoy algo que es muy importante para todos los cristianos que podamos comprenderlo. Éxodo 12. Mira. Mira, vamos a hacer un resumen de Éxodo 12 para no meternos a todo el estudio del capítulo, porque es lo que queremos ver aquí es la importancia de lo que todo lo que se dice aquí es sombra de lo que había que de venir. En Éxodo 12, el Señor es el día que saca a su pueblo de Egipto, ¿no? Es el día que Dios saca a su pueblo de Egipto. Pásenle. Tardecito pero sin sueño, dice, ¿no? No, bienvenidos. Entonces, a ver, en Éxodo 12, estamos en el libro de Éxodo 12. En Éxodo 12, lo que está narrando la historia es el día que Dios saca de Egipto a su pueblo. O sea, y vamos a ver, ¿y eso a mí para qué me sirve? ¿Es una historia? No, es una historia de que algo que sucedió. ¿Recuerdan así rápidamente que Dios sacó a su pueblo de Egipto con muchas plagas? ¿Sí? Porque ¿quién no los dejaba ir? Faraón. Es decir, Faraón no dejaba ir ¿a quién? Al pueblo de Egipto. Ahora, Faraón, ¿a quién es sombra de lo que había de venir? Para nosotros, ¿quién es Faraón? Satanás. Es decir, cuando te empiezan a compartir la palabra de Dios, te empiezan a decir, oye, Cristo te ama, recibe a Cristo como Señor y Salvador, nace de nuevo, conócelo. Y entonces, ¿qué hace Faraón? ¿O qué hace Satanás? No te quiere dejar ir, ¿no? Hasta te aconseja y te dice, dile que no se meta contigo, ¿no? Dile, por favor, que tú estás bien. Hasta te anticipa, dice, cuando te diga, oye, recibe a Cristo, dile que ya lo tienes, ¿no? Entonces, y entonces te vuelve Frank Sinatra. ¿Y cómo lo tienes? A mi manera, ¿no? A tipo, porque todos le hacemos a Frank Sinatra, ¿no? O sea, todo es a mi manera, ¿no? Entonces, ¿quién es Faraón en esa sacada de Egipto? Es Satanás. Ahora, ¿cómo Dios sacó a su pueblo?
¿Cómo lo sacó? Con un gran poder. ¿Con una mano qué? Poderosa. Solamente la mano poderosa de Dios te podía haber sacado a Cristo. Y entonces, lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo cada día que vamos caminando más, dice Señor, qué poder para haberme sacado de Egipto, ¿no? Y entonces, ¿cómo sacó a su pueblo de Egipto? Les mandó plagas, les mandó todo, y en todas libró al pueblo, ¿no? Entonces, Dios te sacó con mano poderosa. Y el día que lo sacó, ¿sí? El día que lo sacó con mano poderosa, dice que los llevó ¿a dónde? Los llevó a cruzar el Jordán, ¿sí? Pero ahora, fíjate, no le sigas sacando video, tu mamá está dormida. Y le sacaste video. Bueno, concentrémonos, ¿no? Vamos a ver cómo lo saqué, qué tuvieron que hacer. Vamos a ver lo que es sombra de lo que había de qué, de venir. Entonces, ¿a ti Dios te sacó? ¿Con mano qué? Poderosa. ¿Te sacó de dónde? De Egipto, te sacó del mundo. Y eso es algo que tenemos que entender, que nosotros ya no somos de este mundo, ahora somos de Dios. Amén. Y entonces fíjate aquí en Éxodo 12, fíjate cómo lo que es sombra de lo que había de venir, ¿sí? Fíjate, dice, vamos a leer el versículo 5. El animal será sin defecto, porque les había dicho que ¿qué? Que tenían que buscar un ¿qué? Un cordero, ¿sí? Bueno, para que entendamos lo del cordero. Versículo 3, Éxodo 12:3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un ¿qué? Un cordero. Ahora, el cordero, para nosotros, ¿quién es el cordero? Jesucristo. Ese cordero era un animal, pero era sombra de lo que había que de venir. Lo que estamos viendo hoy, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 5, el animal, dice el Señor claramente, ese es un cordero, el animal va a ser sin defecto, o sea, va a ser puro, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿eh? Y luego dice, y en el día 6 lo vas a guardar hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán, o sea, lo van a ¿qué? A crucificar. Ahora, ¿nuestro Señor Jesucristo es el Cordero? ¿Fue inmolado? ¿Murió por nosotros? ¿Lo mataron por nosotros? Amén. Y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y dice versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas, en lo que lo han de ¿qué? Comer. Ahora, piensen esto, en aquel entonces, ¿era un animal? Sí. El animal tenía que ser sin defecto. ¿Y lo tenían que crucificar? ¿Y después qué tenían que hacer con la sangre? Ponerla en las ventanas, en los dinteles, en todo alrededor de su casa. O sea, dentro de la casa, ¿sí? Ahora, vamos a preguntarnos, ¿eso era sombra de lo que había de qué? De venir. ¿Quién es el Cordero para nosotros ahora? Jesucristo. ¿Fue inmolado? ¿Murió por nosotros? ¿Sí? ¿Lo mataron? ¿Sí? ¿Te das cuenta que tú lo mataste porque tú eras un pecador? Tú mataste a Jesucristo. Ahora, ¿qué derramó el Señor Jesucristo sobre tu vida? Su sangre. Ahora, ¿qué sucedió con esa sangre que pusieron en las puertas y en los dinteles? Vamos a ver aquí, fíjate. Versículo 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, o sea, por el mundo, y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré
mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será señal, por señal, en las casas donde vosotros estéis. ¿Sí? Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros ¿qué? Plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? Ahora, ellos agarraron y mataron al cordero, y agarraron la sangre y la pusieron ¿en dónde? En las puertas de los gentiles. Y dijo, tú tienes que estar, les dijo, fíjate qué impresionante esto. Versículo 13, y la sangre os será por señal. O sea, los egipcios, imagínate, adentro de su casa ya habían puesto la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo se veía la casa en las puertas? Se veía roja, ¿no? Como si hubieran puertas pintadas, pero de una marca roja, ¿no? Entonces, imagina que su casa fuera blanca, ¿no? Entonces veían su casa, los muros de su casa blanca, toda la vida los vieron así, pero a la vez ahora veían ¿qué? La sangre. Y entonces ellos, cuando veían la sangre, les era una señal de ¿qué? Dios les estaba dando una señal de ¿qué? De que a ellos no les iba a pasar ¿qué? Nada. Amén. Entonces ahora, cuando tú tienes que andar en este mundo de tinieblas, donde te dicen cuidado, no camines por ahí, ahí asaltan, ahí roban, ahí hay este peligro, se está poniendo mal, ¿cuál es tu señal? La sangre de Cristo. O sea, no lo ves con lo físico porque es sombra de lo que vea de venir, pero en tu corazón dices, la sangre de Cristo me está guardando de todo mal. Ahora, ¿quién va a estar guardado? Tú. ¿Pero por medio de qué? De la fe. O sea, es porque lo vas a creer. Amén. O sea, cuando tú estás en un momento difícil, otros dicen, la sangre de Cristo me guarda, me protege. Y esto era sombra de lo que había que de venir. Ellos en lo físico sí mataron un cordero y tomaron la sangre. Yo me imagino que la vaciaron en un bote, ¿sí? Y en ese bote agarraron la brocha y pintaron sus ventanas. Y Dios les dijo, esa noche yo voy a pasar por todo Egipto, o sea, por toda la tierra, y voy a matar a todos los primogénitos. ¿Qué es lo que más le puede doler a una persona? Que le maten a su hijo y más el primogénito, ¿no? ¿Por qué los dejó ir Faraón? Porque mataron ¿a quién? A su hijo, a su primer hijo. Pasó el ángel de la muerte y los mató. ¿Pero qué les pasó a los egipcios? A los judíos. ¿No les pasó qué? Nada. Porque les dijo, cuando yo pase en la noche, ustedes no dejen de ver esa señal. Dice en el versículo 13, fíjate, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dice el mismo Señor, nuestro Dios fue el que ejecutó el juicio. Ahora, ¿Él va a ejecutar un juicio sobre todo este mundo? Sí. Sobre todo este mundo va a ejercer un juicio. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros cuando venga el juicio de Dios sobre todo este mundo? Cuando vea que somos hijos de Dios y que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿sí? Nos va ¿a qué? A guardar. Amén. ¿Cuántos de nosotros no tenemos testimonio? Yo me acuerdo, algunos jóvenes allá en México, me decía, pastor, venía yo en el camión y en la combi, y que se suben a asaltar, y a veces es bien común, ¿no? Y otro decía, yo venía en el camión y se subieron a asaltar, pero yo agarré y me senté, dije, gracias Señor por guardarme, ¿no? Gracias por protegerme. Y cuando vinieron pidiendo todas las cosas, y que dame tu celular y que dame el otro, a mí ni me pidieron nada, como si yo no sé qué pasó, pero a mí no me pidieron nada, ¿no? A otro que estaba atrás de mí lo golpearon y a mí no, y se volvieron ahí. Y yo le doy gracias a Dios que la sangre de Cristo me guardó. Amén. Y esa es sombra de lo que había que de venir, porque lo que estamos leyendo es una historia real.
Ellos sí mataron a un cordero en lo físico, ¿no? Tú en lo espiritual, tú recibiste a Cristo y aceptas el sacrificio de Dios. Amén. Y sabes que la sangre que fue derramada te está guardando. Amén. Ahora, fíjate, ahora vamos a ver otra parte a la que yo quiero llegar este día y que quiero compartirles. Dice versículo 8, fíjate, en el 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, ¿sí? Y en el dintel de las casas en los que la han de ¿qué? De comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas ¿qué? Amargas lo comerán. Y después voy a leer, seguir leyendo. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. De eso no comerás nada. Ninguna cosa dejaréis. ¿Ninguna cosa qué? Vas a dejar de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Así es que, fíjate la instrucción de sombra de lo que había de venir. ¿Qué tenían que hacer con el cordero? Prepararlo, ¿no? Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Qué tenían que hacer? Comerse al cordero. Comerse al cordero. Y lo tenían que comer, ¿de qué manera? Con panes sin levadura, ¿sí? Y entonces tú dices, a ver, yo leo esto sin tener la revelación del Espíritu de Dios, pero hoy la tienes, gloria a Dios, y lo lees así muy fríamente, dices, bueno, ¿por qué Dios usó la Biblia para decir cómo debían de comer un cordero? ¿No? Y con panes sin levadura, para que, no veo, o sea, este libro es el más vendido, pero menos leído, son 66 libros, pues no entiendo, o sea, comerlo, ¿no? Pero lo que estamos viendo es lo que dijimos hace un rato, todo es sombra de lo que había de venir. Ahora, versículo 11, fíjate en el versículo 11, y lo comeréis así, fíjate cómo dice Dios, ¿cómo lo debes de comer? Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué ceñidos vuestros lomos? O sea, bien paraditos, ¿no? Ceñirse es ponerse firme, así, atento a lo que estás haciendo, ¿no? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, o sea, vestidos, y vuestro borbón en vuestra mano. ¿Sí? Hay cosas que después las podemos dar en los discipulados y poder entender el borbón, poder entender todas esas cosas que tienen todo un significado, ¿no? Porque Señor, ¿para qué tiene que ver el borbón aquí, no? ¿Y qué tiene que ver que esté con mi calzado puesto, no? Pero fíjate lo que dice aquí, y lo comeréis ¿cómo? ¿Cómo pidió que se lo comieran? ¿Cómo? Apresuradamente. O sea, que se lo comieran ¿qué? Lo más rápido posible. Así fue, ¿no? ¿Lo comeréis cómo? Apresuradamente. ¿Sí? Y dice aquí, esa es la Pascua de Jehová. ¿Sí? Entonces, no vamos a estudiar qué es la Pascua, que ese es otro ¿qué? Otro estudio, qué significa la Pascua. Pero la Pascua finalmente es el día que Dios tú tienes una Pascua, el día que Dios te sacó de Egipto. Amén. Ahora, fíjate, entonces, ¿cómo dijo Dios que tenían que hacer? Maten al cordero, tomen la sangre, pónganla en los dinteles de la puerta, y ahora se van a poner su calzado, se van a poner así, y ¿sabes qué? Se lo van a comer así, rapidito, o sea, nada de que, ay, vamos a platicar y cómo estuvo el día de ayer, y que le das un bocado y que el otro no. No, te lo vas a comer ¿qué? Estando ceñido vuestros lomos, o sea, te lo vas a comer de una manera seria, ¿no? Y te vas a agarrar comiéndote al cordero, ¿no? Ahora, eso es sombra de lo que había de venir. Ahora vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan 6.
¿Ya lo tienen? Juan 6:35. Dice el Señor Jesucristo: yo soy ¿quién? El pan de vida. El que viene a mí nunca va a tener ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si lo lees, lo ves así, dices, bueno, pues voy a leer este libro y nunca me va a dar hambre, ¿no? Pero luego no es cierto, porque acá, después de una hora de predicación, ¿a qué hora se acaba el pastor? Ya me urge comer, ¿no? Pero Dios está hablando de comer ¿qué? La palabra. Ahora, la palabra, ve a Juan 1:12. ¿Ya lo tienen? Estoy esperando su amén. Juan 1:12 dice: y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Dios. Perdón, 1:14. ¿Y aquel verbo qué fue hecho qué? ¿Y quién es el verbo? Jesús. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Me entiendes? Y vamos a pensar, ¿por qué le decimos verbo? Así rápidamente. Una acción. Es la parte de la acción. Ya te voy a poner una frase clásica. Yo corro todos los días, ¿no? No sé qué corras, pues es una oración, ¿no? No estamos estudiando ahorita mucho, pero es un poquito del principio, ¿no? ¿Sí? Este es el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto? Yo. Tú le estás diciendo a una persona, ¿yo qué hago? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? El complemento, ¿no? Una vez me dijeron, usted debe haber sido mi maestro, explicarle bien eso. Porque me llevé muchos años y nunca le entendí. Y usted lo explica tan facilito. Bueno, lo que pasa es que no tenías esos años que ahora tienes. Así es que aquí está la qué, lo que hace, lo que se le llama qué, la acción. Tú podrás cambiar de sujeto, ellos, nosotros, vosotros, etc. Y todos los días esto podrá cambiar, es decir, cada tercer día, cada semana, lo que quieras. Pero ¿qué es lo que hace la acción? Lo que ejecuta la acción. Entonces, ¿por qué Jesucristo es el verbo? Porque es el que hace ¿qué? La acción. Es la voluntad del Padre. Amén. Fíjate lo que dice Juan 1:1, nada más para que terminar mi clase de, ¿cómo se llama esa materia? Gramática. En el principio, antes de que fuera creado todo, haz de cuenta que no existía el universo, no existía nada. ¿No se han llegado a preguntar ese momento? Dices, bueno, si no existiera el universo, si no existiera, ¿dónde estaríamos, no? Dice, antes de que existiera el universo, ¿quién estaba? El verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Ahora, ¿cómo creó Dios todas las cosas? Con el verbo, con la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué hizo? Ahora, ¿con qué hizo Dios las cosas? Con la palabra. ¿Qué es el qué? El verbo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Dios para salvarnos? ¿A quién mandó a la tierra? ¿Qué es el qué? ¿Qué es el verbo? ¿Me entienden? ¿Quién vino a salvarnos? El verbo. Por eso ve lo que dice en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne.
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace cuenta que haber dicho Dios, le dijo al verbo, que es el verbo, te vas a ir a la tierra y vas a ser mi hijo. Te voy a volver hombre, pero seguirás siendo tú mi hijo. Y por eso viene sobre María, una mujer que estaba, ¿qué? Desposada, o sea, ya estaba casada, pero aún no tenía relaciones con José, cuando se le aparece el ángel y le dice, vas a traer al Hijo de Dios aquí. Y puso Dios a su verbo en María, ¿no? Y entonces nace ¿quién? Jesucristo, que es engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y no engendrado por José. Por eso a José le tenían que hablar en sueños. Mira, tío, no vayas a agarrar a María y no la vayas a difamar porque la van a apedrear, ¿sí? Y entonces, como no es exactamente el tema, lo que yo te quiero decir, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Ahora, vamos a Juan 6, que lo estábamos leyendo. Juan 6:35. Jesús les dijo, fíjate, Jesús, ¿por qué dice Jesús? ¿Y por qué no dice verbo? Él era el verbo, ¿no? Pero ¿por qué dice Jesús? Porque estaba como ¿qué? Como hombre, como tú y como yo. ¿Sí? Por eso siempre decimos Jesús, porque está como hombre. ¿Te acuerdas en especial en el libro de Lucas? Te lees el libro de Lucas y siempre está diciendo el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Que Él es hijo de ¿qué? De hombre, ¿no? Aunque sabemos que Él es engendrado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero Él nació de una mujer, tenía que nacer de una mujer para poder ser ¿qué? Hijo de hombre. Qué tremendo, ¿no? Es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y la profecía no se equivocó. La profecía le dijo, va a haber un niño nacerá y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero cuando nace, Él no podía decir, yo soy Dios con ustedes. Él tenía que decir, yo soy hombre igual que ustedes. Por eso digo, la profecía no se equivocó. Porque Jesús se decía, imagínate, ¿cómo le decían? ¿Cómo se llamaba él? Jesús. ¿Cómo lo conocía toda la gente? Como Jesús. Y nunca dijo, no, yo soy Dios con ustedes. Aunque era Dios con nosotros. La profecía no se equivocó. Era Dios con nosotros, pero para Jesús era muy importante decir, yo soy Jesús, un hijo de hombre. ¿Y quiénes son tus papás? Ah, pues María. Y para el mundo, ¿quién era? José. Pero José no fue. Sí, pero se cumplió la promesa a Abraham. Porque José es descendiente de Abraham, pero ese es otro estudio. ¿Sí? Aquí no los vamos a pasar siempre con estudios, ¿no? Pero fíjate ahora lo que dice, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. O sea, yo soy un pan que debes de comer. El que viene a mí nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces para ellos era una locura lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice en el versículo 51, fíjate, yo soy el pan que descendió ¿de dónde? ¿De dónde descendió este pan? Del cielo. Por eso fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo. Imagínate ahora el plan así. Imagínatelo así. El Padre está ahí en el cielo y dice, tengo que salvar a esta humanidad. Y le dice, no le dice al Hijo, le dice al Verbo. Para salvarlos yo necesito que la acción viva en ellos. ¿Quién va a vivir en nosotros? La acción. Lo que va a hacer que tú hagas. ¿Para que hagan qué? Mi voluntad. Entonces le está diciendo al Verbo. El Verbo tiene que habitar en ellos. ¿Por qué te piden que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Para quién? ¿Entre quién? Para que entre Dios y hagas acciones. Exactamente. Para que hagas la voluntad de Dios. Es la única manera que tú empiezas a obedecer a Dios. Porque ¿quién vive en ti? El Verbo. La acción. A ver, antes de nacer de nuevo, ¿cómo vas a obedecerlo si ni siquiera está en ti? Lo primero es más, tú llegas ahorita y le dices, tú ya naciste de nuevo, y llegas con tu papá, con tu tío, que el otro día, necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Ya te fuiste a tu rollo, ¿no? No te va a entender, ¿no? No te va a entender porque tú necesitas tener primero al que revela la palabra, ¿no? Es que papá, tío, hijo, hija, aquí está la clave de la vida, es Cristo en nosotros. Está bien, te contestan, ¿no? Porque no lo pueden entender. Ahora, fíjate aquí en el versículo, ¿cuál leímos ahorita? 51. ¿Sí? 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Fíjate, ahora, fíjate lo que dice ahí bien importante. Si alguno ¿qué? De este pan, ¿qué le va a pasar? Si alguno ¿qué? Comiere. Y entonces ahí es cuando viene la diferencia de que este libro es un pan. ¿Me entiendes? Si tú comes este pan que está escrito, no te quiero ver al rato comiéndote porque ya está muy viejito. O por lo menos échale sal a ver a qué te sale. Pero este es papel. Esta es una pluma. Lo que estás comiendo es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesús. ¿Y Jesús quién es? La acción. Es el verbo. Lo que va a hacer que tú hagas la acción. ¿Ya lo estamos entendiendo más? Ahora, fíjate aquí lo que dice. Yo soy el pan vivo que el pan vivo. Es el pan vivo. Ya se abren cosas. Es que iba a decir vivo, pero me salió bimbo. Yo soy el pan bimbo. No, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Fíjate, si alguno, cuando dice si alguno, es que no todos lo van a entender y no lo van a comer. Si alguno comiere de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, ¿el Señor Jesucristo fue en cuerpo a morir? Fue su carne la que murió. Ahora, ve, el Antiguo Testamento que decía, vas a agarrar un cordero, que es un animal, y lo vas a matar. Y después de que lo mates, vas a asar la comida y te lo vas a ¿qué? Amén. ¿Te tienes que comer a quién? Cordero. Al cordero. Y que al comerte el cordero de Dios, ¿qué comes? El verbo, que es la palabra de Dios. Imagínate a Dios pensando, esto no está en la Biblia, pero yo imagino ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo allá en el cielo, diciendo, ¿cómo hago para salvarlos? Porque no hacen mi voluntad. Satanás los gobierna. Les dices, haz esto,
y no lo hacen. Les dices, haz esto y no lo hacen, ¿no? En el Antiguo Testamento tú les dices, le dice el Señor, te pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Por qué vienen los problemas a nuestra vida? Por la desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo estaba predicando? ¿Se acuerdan cuando Jacobo peleó con Dios? Hay una parte, se peleó con Dios, dice que se le apareció y estaba luchando con Dios, ahí peleando, hasta que Dios agarró y que le pega en el muslo y lo dejó cojito, ¿no? Hasta ahí se rindió. Pero después dice, y con el hombre con que estaba peleando era con Dios. Ahora dime si nosotros no peleamos con Dios. Oye, dice que hagas esto y esto. No, pero yo creo. ¿Estás peleando con quién? Con Dios. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? ¿Darte un golpe en dónde? ¿Para dejarte qué? Cojito. Mira, cojito, pero en el cielo, ¿no? Yo prefiero traer cojo, pero que Dios haga lo que quiera conmigo, pero que me haga entender. ¿Por qué vienen las pruebas que manda Dios? ¿Para enseñarnos a qué? A obedecer. ¿Y qué está haciendo Dios? Golpeando tu muslo como lo hizo. ¿Sí? Hola, hija, pásate. Ya dejaron a la chiquita parada, mira. Acá de este lado ya estamos. Deja. Está el versículo de para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para ser, dice en primera, hay muchísimos versículos que nos hablan de eso, pero nos cuesta a veces trabajo entender. Y Dios tiene que meternos en pruebas porque somos duros, ¿no? Haz esto. No, yo no creo. Yo pienso que sí. Y entonces, fíjate ahora, lo que vamos a estudiar es esto, lo que seguimos. ¿Qué horas son, mis hermanos? Nos quedan 15 minutos. Dice, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. O sea, estaban discutiendo entre ellos, ¿no? ¿Y qué decían entre ellos? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? O sea, imagínate, está Jesús hablando, dice, si ustedes me comen a mí, van a tener vida eterna. Y ellos decían, ay, ¿cómo lo voy a comer? ¿Qué? Soy caníbal, ¿o qué? Pero no podían entender ¿qué? El trasfondo espiritual. Ahora, el Señor Jesús, fíjate, el versículo 56, Jesús les dijo, de cierto te digo. Cuando dice de cierto es la verdad de verdades, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, se acostumbraba mucho entre nosotros en la escuela que decíamos, la neta es esta, ¿no? O sea, es como decir, la verdad es esta. Hoy dicen otras cosas, en fin, que yo ya no me he prestado para ver cómo le dicen ahora. Pero lo que Jesús dijo cuando dice de cierto, está diciendo la verdadera verdad, ¿sí? Si no comes, fíjate lo que dice, si no comes, repite conmigo, si no como, pero tú dígalo hacia ti, si no como, amén, si no como la carne del Hijo del Hombre y no bebo su sangre, no voy a tener vida. ¿Me entiendes? ¿Sino qué? ¿Cómo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comer nosotros? Y al comer esta palabra, ¿qué estoy comiendo? El verbo, la acción, lo que va a hacer que yo cambie, lo que va a hacer que yo ¿qué? Cambie. Hay millones de cristianos que casi no comen la palabra.
Y hay muchos que están predicando sobre actitudes positivas y el otro y aquello y el otro, ¿no? Como decíamos en el curso de matrimonios, no sé si aquí o en México, ¿cuántos matrimonios no van a ver un psicólogo? ¿No? Hoy necesitamos un psicólogo para que nos ayude en nuestro matrimonio, ¿no? Pues no vas a pasar nada. Lo que necesitas es que la palabra. No dicen en el mundo genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué significa? No cambia porque no cambia. Y no va a cambiar. ¿Y sabes la única manera de cambiar? Es comiendo ¿a quién? Lo demás son promesas de campaña, ¿no? Lo demás que son promesas de... ¿Cómo son las promesas de campaña de los políticos? Ninguna la cumple. Mira, yo te voy a decir, yo antes de Cristo, pues yo llegué a tener al Verbo hasta mis 43 años. O sea, tampoco, yo llegué de chiquito, ¿no? No, es que mira, el otro día vi una persona que dice, es que yo soy cristiano de cuna. Digo, ¿cómo serán los cristianos de cuna? ¿Qué traen la cuna aquí? Yo los voy a pasar aquí. Oiga, no pasa mi cuna, no. Ayuden a que pase la cuna, porque este hermano es de cuna, ¿no? Entonces, el cristiano de cuna es aquel que nació en una familia cristiana y cree que es cristiano, pero no ha nacido ¿qué? Por lo tanto, no tiene ¿a quién? A Dios dentro de él. La tradición le hace sentir que es cristiano. La única manera de ser hijo de Dios es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque dicen, ¿y tú por qué eres cristiano? Pues porque mis abuelos eran cristianos, mis tatarabuelos eran cristianos, mis papás eran cristianos. Yo veo que Dios no tiene ni nietos ni tataranietos, solamente tiene hijos. Nuestra mayor meta como padres es orar para que nuestros hijos nazcan de nuevo. Porque si no nacen de nuevo, están destinados a caminar en un mundo lleno de tinieblas, que es Egipto, y que traen la carne de su papá, la carne de su mamá, y genio y figura hasta la sepultura. Pero gloria a Dios que nosotros ya no nos aplique ese dicho, porque si yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Comer qué? Tengo que comer al Verbo. Y fíjate, los judíos decían, ¿cómo nos va a dar de comer de su carne? Fíjate en el versículo 53, les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Y yo, dice, le voy a hacer ¿qué? Los resucitaré en el día postrero. Dice en el versículo 55, porque mi carne es verdadera ¿qué? Y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, ¿permaneces en quién? En Dios. Permaneces en el Verbo. Permaneces en hacer su voluntad. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Qué necesito yo al ser cristiano? ¿Comer qué? Comer el Verbo. Porque muchos cristianos también te dicen, oye, fulanito, ya hasta se bautizó, ¿no? Y yo digo, más bien se remojó. Porque no nació de nuevo. O sea, a veces en las iglesias dicen, como el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, ¿sí? Pero
el que creyere y fuere bautizado es en el Espíritu, ¿no? Amén. Porque la gente cree que necesita bautizarse en agua para poder ser salvo, ¿no? Entonces en algunos lugares yo me acuerdo que, imagínate, cuando una persona está agonizando en un hospital, ¿no? Entonces llegas y dices, recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y lo recibe. En ese momento, ¿qué? Fue que bautizado. Pero como leen, a veces dicen, el que creyere y fuere bautizado, entonces agarras, estás ahí con el enfermo, hijo, lo bueno es que tú ya crees, nada más que cómo te saco ahorita y te llevo, pues, al tinaco del hospital y ahí te meto en agua, ¿no? Pero estás esperando que se vayan las enfermeras y lo desconectas del suelo y te lo agarras y lo metes al tinaco. ¡Oh! Cumplí, Señor, lo que dijiste, ¿no? Si eres salvo. Ya es salvo, ya fue bautizado en el Espíritu. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Vamos en el 56, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 56 porque nadie me contesta. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Qué significa permanecer? Fíjate, estás en un mundo de tinieblas. Todo este mundo está lleno de tinieblas. Y entonces llegas a cualquier lado y viene la tentación, ¿no? Viene el diablo y te quiere provocar a pleito. Quiere y sabe tu debilidad y te quiere atacar ahí, ¿no? Pero si tú estás permaneciendo ¿en quién? En la palabra. En la palabra, porque comiste la palabra. El que en mí ¿qué? Permanece. ¿Sí? Ay, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y cuándo oras? Cuando sirven los alimentos. Y ese es el único el momento que oran. Cuando la voluntad es que te levantes temprano y ores a Dios, ¿no? Porque si tú en la mañana, fíjate, una buena costumbre que luego a mí me cuesta trabajo, lo acepto. Después de orar siempre tengo una Biblia ahí a un ladito, mi esposa igual. Y en lo que ya terminando la oración, abres la Biblia donde quieras. Oiga, ¿qué leo? Lo que quieras. Todo es pan. ¿Ya terminaste de orar? Dale una lectura. Un capítulo, medio capítulo, te interesó, le buscas por aquí y estás ¿qué? Comiendo la palabra de Dios. Amén. Y entonces dice aquí, versículo 57, como me envió el Padre viviente, o sea, ahí está diciendo, yo soy hombre aquí, pero alguien me envió. ¿Quién me envió? Mi Padre. Yo allá arriba era el Verbo. Yo arriba era el Verbo. Sigo siendo el Verbo. Pero el Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá ¿qué? Amén. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué hace la palabra en nosotros? Nos transforma. Nos cambia. Amén. La palabra que hace en nosotros nos cambia. Ahora, ¿cuál es el trabajo del enemigo contigo y conmigo? Que no tengas hambre de la palabra. ¿Me entiendes? El trabajo del enemigo es que cuando la leas empieces a dormirte. Te lees un medio capítulo. El trabajo del enemigo es distraerte con muchas ocupaciones. Es más, yo te digo, nosotros aquí tenemos palabra
en palabras, hasta nos llamamos palabra de día porque digo, fue el Señor que puso este nombre. O sea, lo que nos va a cambiar es la palabra. Los buenos consejos los conocemos de toda la vida. De toda la vida conocemos los buenos consejos. Todo el mundo sabe decir, todo el mundo sabe lo que es correcto, ¿o no? Sabemos lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Hasta dices, sí, ya no voy a hacer, sé que estoy mal, entonces ¿por qué lo vuelves a hacer? Pues porque no has sido transformado por la palabra de Dios, porque esta palabra es la que debe actuar en nosotros. Fíjate lo que dice aquí en Tesalonicenses. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están todos? Laura, por ahí veo. Eli, por ahí veo también a varios. Bendiciones. Georgette, tú que estás por allá por Querétaro. Verónica, Victoria, ¿qué tal? Chema, que no pudieron venir hoy. Vamos aquí a Tesalonicenses. Alejandrito, ¿cómo estás? Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, imagínate, dice nosotros. ¿Por qué dice Pablo en nosotros? Porque con él andaba, desde luego, el que escribió el libro, estaba Lucas, el doctor, ¿no? Todos los que andaban con Pablo, ¿no? Marcos también. Fíjate, qué impresionante la historia de Marcos, nada más así como para hacer una remembranza. ¿Ya están ahí en Primera de Tesalonicenses? Recordemos un poco de historia. Marcos era un jovencito cuando el Señor Jesucristo andaba aquí predicando el Evangelio, ¿no? Después nuestro Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, va a la cruz y Marcos se convierte a Cristo y se lo lleva a Pablo en sus viajes. ¿Y qué hizo Pablo con él? Lo regresó. No me sirves. Yo vengo sirviendo a Dios. ¿Por qué no le servía? Porque ¿qué le faltaba a Marcos? Crecer. Porque hacía la voluntad de ¿qué? La voluntad de él, genio y figura, hasta la sepultura. Y después Pablo en cartas posteriores al final dice, ahora sí mándenme a Marcos, porque ahora sí me es útil. ¿Y por qué ahora sí es útil? Porque ya lo cambió Dios. ¿Y cómo lo cambió Dios? ¿Comiendo qué? La palabra. Y entonces dice aquí en 1 Tesalonicenses, por lo cual también nosotros, que somos varios que andan conmigo, dice Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? El verbo, es la acción. Y dice Pablo, que oíste de nosotros. O sea, no está diciendo, yo soy la palabra, tú la oíste. Ahora, yo te diría, ¿estás oyendo la palabra de Dios a través de quién? Pues de mí, ahorita. Pero ¿quién es el que está actuando? Dios. Dice, que oíste de nosotros. La recibieron no como palabra de ¿qué? No como palabra de hombres. O sea, esta no es palabra de hombre. Esta es palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y ya sabes, el diablo viene y dice, pero fue escrita por hombres. Sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. ¿No? ¿No te salen con esa, diablo? ¿Te contesta? Pero esa palabra aquí, si son hombres que le escribieron, sí, pero inspirados. ¿Amén? Entonces, aquí dice, ahora, ve lo que dice importante King. Lo que dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en qué. En verdad. ¿Cómo la recibieron los tesalonicenses? Sí. En verdad. ¿Cómo la tienes que recibir? Esta es la verdad. En el mundo se siguen peleando por la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Jesús. Porque Jesús es que la verdad. Amén. Es el camino, la verdad. Muy bien, Anita. Es el camino, la verdad y la vida. Aleluya.
¿Y sabes por qué lo tienes en tu corazón? Porque el Espíritu de Dios, el Verbo, te lo revela. Amén. Y dice aquí, sino como según es en verdad, la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La cual actúa en vosotros los creyentes. ¿La qué hace en nosotros? Actúa. ¿Qué hace? Actúa. Obra, hace una obra. Es como cuando tú te sientes enfermo del estómago o te duele la cabeza. ¿Qué haces? Te tomas una pastilla, ¿no? ¿Y qué hace esa pastilla? Actúa en ti. Hace ciertas químicas ahí, que se disuelve el clorito de quién sabe qué, que Finocente. Tú lees las fórmulas cuando ves la cajita, y esta medicina tiene fenelicidio de quién sabe qué, y piridoportato de 3 gramos, y exhibiete.3, y pero me quita el dolor. Oye, ya pues sí, ya se me bajó el dolor de cabeza. Sí, ya se me está quitando el dolor de estómago. ¿Qué hizo esa pastilla? Actuó en ti. Ahora, ¿qué haces cuando tú lees esta palabra? Actúa en ti. Amén. Ahora mira, vamos a leer Juan, ya estoy casi terminando. Juan 17. No busquen ese, es otro. Ahorita les digo cuál es. Juan 8. Juan 8:31. No voy a pasar como una congregación que todos unos andaban buscando el libro de Juan 8 y nunca lo encontraban. No, es Juan 8, no Juan 8. ¿No? Juan 8:31. Amén. ¿Ya todos llegaron? Fíjate, vamos a leerlo con discernimiento. Dijo entonces ¿quién? Jesús. ¿A quién le dijo? ¿Que habían qué? Punto número 1. ¿Habían creído quién? Al creer en él, ¿qué sucede? Naces de nuevo. Porque el punto es creer. Habían creído en él. Les dijo, si ustedes permanecen ¿en dónde? En estas 66 libros. ¿Seréis qué? O sea, te vas a volver ¿qué? Discípulo de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que viene a aprender. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Somos discípulos o no somos discípulos? Estamos aprendiendo ¿qué? La palabra de Dios, ¿no? Como yo les digo a otros, si tú vas a un lugar donde te dan un versículo y vas cada 8 días, no, para cuando leas todos los versículos de la Biblia, te fuites de aquí, ¿no? ¿Cuántos versículos hemos leído el día de hoy? No sé, unos 20 hemos leído ahorita. ¿Y es ¿qué es lo que nos va a cambiar? ¿Qué es lo que más tenemos que dar? Pues de repente vas a otros lugares y vamos a pasar al hermano que nos va a dar su testimonio. Ya que le escucho su testimonio. Es que era yo borracho, hermano. Es que yo no podía, abandonaba, hermano, y decía esto y me golpeaba. Ya sé tu historia, ¿no? Casi dices al pastor, ya de palabra, hombre. ¿Para qué quiero escuchar la historia del hermano, no? Hermano, es que yo me divorcié 7 veces y... Ay, no, estás grueso, o sea, no. Y entonces decidí que el que estaba mal era yo. No, desde luego, es muy entendible que el que estaba mal eres tú, ¿no? Y fui a ver psicólogos
Y no cambié, hermano. No vas a cambiar. No. Ahí me felicitas a las 7 que aguantes, de aguantarte. Y entonces vas a lugares donde están dándote testimonios que se echan medio tiempo de la prédica, dándote el testimonio de la gente. ¿Para qué quieres saber eso? Lo que necesitas es ¿qué? Comer la palabra. Amén. Ahora, por ejemplo, mañana, el día de mañana va a haber prédicas de 7 a 9 de la noche, ¿no? Ahora, habrá quien te diga, ahí la escucho después. Pero no te sientas como ahorita. Además, me dijo una señora, una hermana muy crecida en la palabra, dice, ya, necesitamos estar presencialmente. Porque desde que vino la pandemia, sí das la palabra y estamos escuchando la palabra y escuchamos otros predicadores. Pero ¿qué es eso de que estemos comiendo y con el video aquí nosotros comiendo tacos de barbacoa, ¿no? O sea, ni te concentras, ¿no? Y estás escuchando, joven, la sal. Ah, sí, déjame escuchar al pastor. En cambio, ahorita, ¿cómo estás? Atento. Estás aquí recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Y hay muchos que dicen, otro me dijo, sí, yo te escucho, me voy al trabajo y pongo pero llega a tus reuniones, dice, luego llego a la reunión y te tengo que apagar y después ya ni me acordé de lo que estabas a decir. Porque necesitamos que estar atentos a la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mi palabra, porque es medicina. ¿Es qué? Medicina. ¿Para qué? Para todo tu cuerpo. Amén. Y entonces dice aquí, fíjate, les dijo así, si permanecen, ya habían creído en él, ya eran cristianos, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y van a conocer, ¿qué? Y la verdad, ¿qué va a hacer? Los va a hacer libres. Entonces, luego hay cristianos que te dicen, no, yo ya tengo 30 años en Cristo. Pues no has crecido, ¿no? Porque siguen peleándose, siguen de contendiosos, siguen igual de iracundos, o sea, no hay diferencia en ellos, ¿no? Entonces, ¿ellos qué son? Niños en Cristo, así dice el apóstol Pablo. Les dijo a los corintios, ustedes son niños en Cristo. Y Pablo, ¿cómo te diste cuenta que eran niños en Cristo los corintios? Porque tienen celos, contiendas, disensiones. Y andan como ¿quién? Como hombres. Les está diciendo, es que ustedes no han crecido. No han dejado que la palabra actúe en ustedes para ser, ¿qué? Transformados. Amén. Y eso es lo que necesitamos que hacer, crecer en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. 12:39, voy a poner otro ejemplo, pero ya lo dejamos aquí, ¿no? Conoceréis la palabra y la palabra te va a hacer ¿qué? Libre. Ahora, nada más retomemos un poquito el sombra de lo que había de ¿qué? De venir. Cuando tú recibiste al Cordero, ¿qué hiciste? Entró a tu vida. Él murió por ti. Ellos lo degollaron. Ahora, ¿qué te cubre ahorita? La sangre de Cristo. ¿Y comiste a quién? Ahora, ¿cómo tienes que comerte cómo te tenían que comer al Cordero en la sombra que había de venir? Apresuradamente y con toda seriedad. Ceñidos vuestros lomos, ¿no? Así, y vestidos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a un lugar? Vestido, ¿no? Vas formal. Hoy, mientras predicamos ahí en el Instagram los domingos, yo a veces estaba con la pijama puesta y nada más con la camisa, ¿no? Y yo con mis chanclas, nadie me... En cambio hoy me tuve que arreglar y ponerme, porque ya vengo de una manera presencial. Y como dijo, lo van a hacer, van a comer, pero ceñidos vuestros ojos, o sea, atentos, ¿sí? Bien puestos sus ojos en Cristo Jesús. Amén. Ahí. ¿Y cómo lo tienen que comer? Ahora, ¿cómo? ¿Y con qué acompañaban el cordero? Con panes sin. ¿Qué hace la levadura? Leuda, altera, ¿no?
Entonces, en muchos lugares, no voy a juzgar a nadie, pero ¿alteran qué? Alteran la palabra. O sea, le ponen de su cosecha y es, ¿no? De libros Y de libros y de todo, y compren mi libro y que no es que, ¿no? Entonces, todo el mundo hace libros, ¿no? Entonces, ¿cómo debes de comer esta palabra? Sin levadura. Hay gente que, hay pastores que no les gusta hablar la palabra de los sufrimientos, pero Dios te tiene que llevar a sufrir. ¿Y por qué no hables del sufrimiento? Bueno, sí les hablo poquito para que no se me vayan a ir, ¿no? Pero nuestra función es, como dijo Pablo, la palabra que recibiste por parte de nosotros, o sea, pero la palabra la cual creíste que viene del cielo. Amén. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos va a cambiar? ¿Qué es lo que nos va a cambiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos cambia. Pues todos sabemos que obedecer. ¿Qué va a hacer al cambiarte? ¿Qué va a hacer al cambiarte? Vas a obedecer. Porque te va a dar ¿qué? La acción. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra en ti? Te va a poner el verbo. ¿Y qué es el verbo? Obedecerlo. por fruto. Por sus frutos. Y ese es otro estudio. No nos alcanza. Pero el Señor dijo, ustedes es por el fruto los conocerán. O sea, ya no se trata, el mandamiento lo conocemos de toda la vida. Desde que éramos niños que nos decían, pórtate bien. ¿Y te portabas bien? No. ¿Quién te ganaba? Tu carnota, ¿no? Las consecuencias. Y luego las consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente va a hacer que cambie? Ahora, si no comes esto, te va a aplicar esto. Genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué va a hacer para que yo cambie esa maldición? Porque es una maldición, ¿no? Mira, yo por ejemplo conozco gente que era enojona de 30, 40 años. Hoy que tiene 60, 70, hoy están peor que antes. Porque ya son de genio y rancios, ¿no? No se aguantan ni a sí mismos, ¿no? ¿Sí conoces gente enojona? Bueno, hay unos que se paran en el espejo y en la mañana dicen, ¿qué me ves? ¡Ay, soy yo! Porque genio y figura. Pero ¿qué tengo que hacer para romper ese lema de genio y figura? Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que hemos cambiado? Yo no digo que seamos perfectos, pero ahí vamos, ¿no? Y a medida que vas cambiando, hasta ponte un letrerito que diga aquí, disculpe las molestias, cristiano en proceso, ¿no? Así como ponen los letreros de obra, disculpe las molestias por la obra. Digo, en lo que crezco, si me ven que traigo, que digo, soy cristiano, me ven a orar, pero de repente me ven que he hecho mis grititos y a mí nadie me habla, porque, ay, disculpe las molestias, ¿no? Porque estás, ¿qué? Cambiando. Proceso. Pero entre más comas rápidamente y apresuradamente y la tomes con toda la seriedad, le vas a dar la prioridad número 1 a la palabra de Dios. Es como si alguien te dijera, mira, el camino a la felicidad se llama Cristo. Y este es el camino, es el que tienes que seguir, ¿sí? Y el único que vas a lograr que te cambie es esto. ¿Qué harías tú si te lo dijeran así? No voy por ese camino. Yo a veces cuando me dicen, oye, fulanito de tal va a ir. No, dice que no, que porque no puede. Nada más si le hubieran dicho, está en el hospital tu mamá y vas a ver si no cambia todo. Y agarra y cancela citas y me voy a ver porque tengo un enfermo en tal lugar. Y le das la prioridad, no le das la prioridad. Pero como esto no es prioridad, cualquier cosa que se te atraviesa, que el diablo pone, tú dices, no puedo, ¿no? Me queda lejos, es muy noche. Me siento mal, ¿no? Me duele la cabeza, ¿eh? ¿Y cuál es el camino de la solución?
Cristo. Ahora, estando en ella, ¿se va a cumplir toda su voluntad? Sí. Todo el plan de Dios está aquí. Amén. Pues vamos a ponernos de pie porque ya nos dieron 1:45. Aquí está mi esposa, mira. Ahí estás. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Ahí con tus propias palabras, las que tú quieras, las que tengas en tu corazón, dile: Señor, te doy gracias por haberme hecho tu hijo, Señor. Poder conocer la manera en que tú caminas, Padre. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego que la palabra que me diste el día de hoy, Señor, cambie mi vida, porque la recibo con fe, creyendo, Señor. Y aunque el enemigo haya puesto en mi vida todo de cabeza, tú lo vas a ordenar. Tú lo vas a ordenar, Señor, porque tú eres fiel y eres poderoso. Pero depende de mí que yo crea todo lo que tú me hablas en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque me das a conocer los misterios de tu creación, Señor. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te invito en esta mañana, en esta tarde, a que recibamos nuevamente a Jesucristo con todo el corazón. Ahí cierra tus ojos y repite conmigo de todo tu corazón y dile: Señor Jesús, creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Y tú eres mi Señor. Tú eres el Verbo en mi vida. Y te doy gracias por todo lo que vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye, mis hermanos, a todos los que se conectaron por ahí. Bye. Vayan pidiendo la cuenta.